Hola, bienvenidos a Florece Latina. Yo soy Nicole Ortiz, de nuevo con ustedes, encantada, agradecida de Dios y dándole la bienvenida a un nuevo programa. Y en el día de hoy tengo un tema que lo podemos aplicar desde ya en nuestras vidas, un tema que me ministró y que por muchos años busqué la respuesta de lo que estaba pasando en mi vida y finalmente Dios me dio la respuesta que era este tema que vamos a hablar en el día de hoy. Pero primero quiero darle gracias. Gracias por su sintonía, gracias por escribirnos, gracias por sus comentarios, gracias por entrar a nuestras redes sociales, gracias por todo ese apoyo que siempre recibimos de ustedes, esa retroalimentación y pues esa interacción que nos encanta para saber qué más podemos hablar, qué más podemos transmitir, quién más quieren escuchar ustedes en este programa. Este programa lo hago con todo mi corazón, lo hacemos con todo mi corazón para ustedes. Así que lo primero es darle las gracias y pues recordarles que nos pueden seguir en nuestra comunidad. Florece Latina está creciendo. Ahora somos más que un programa de televisión, una comunidad. También estamos en la radio como Florece Mujer en un segmento del programa Believe in You. Y ahí pueden escucharnos todos los lunes a las 10:15 de la mañana, donde vamos a estar hablando de temas del día a día. Y pues es un programa que tiene el enfoque de darle información, también de darle contenido. No es un programa cristiano, pero siempre traemos esa luz en ese pequeño espacio que tenemos. Así que les exhorto que nos puedan seguir en Florece Mujer. Y bueno, pueden entrar a mi página de internet o a mi página de Facebook o Instagram. Es www.nicoleortizle.com y también me pueden buscar como @florecelatina en Facebook y en Instagram y ahí pueden conectarse a todos los recursos que tenemos. Estamos también con la comunidad trabajando para que ustedes puedan tener entrenamiento e información y para esta información, si necesitas saber qué recursos puedes encontrar para tu desarrollo personal, directamente en nuestra página de internet. Así que está todo puesto y seguimos trabajando para que ustedes tengan todo eso que necesitan para crecer, primero en Dios, pero también para salir adelante y florecer, porque tenemos que florecer hoy con lo que tenemos y pues hacerlo ya, no perder el tiempo. Y entonces de esa manera quiero entregarles el contenido del tema de hoy y vamos a hablar directamente de la rectitud. La semana antepasada hicimos mención de la rectitud, trajimos a dos invitadas que nos pudieron dar su punto de vista con un tema en específico de la rectitud, pero yo pienso que nos quedamos todas hambrientas. Y bueno, hablar de la rectitud de por sí es un tema como que no nos llama la atención, no es tan atractivo. Pero si les cuento que la palabra rectitud tiene mucho que ver con la prosperidad, entonces tal vez te llame más la atención. Y lo que pasa es que Dios nos llama a caminar en rectitud. Rectitud es una de las palabras más mencionadas también en la Biblia. No es una de las más mencionadas en completo comparado con la palabra Jesús o Dios, pero es una de las palabras que está bien por encima, está por encima de otras palabras en general. Entonces tiene una gran mención en la Biblia. Y en la Biblia menciona personajes con rectitud como son David y también como son Job, solo por poner dos ejemplos. Estas personas caminaron, David es conocido por tener un corazón que sigue el corazón de Dios, por tener un corazón para servir a Dios, pero Job es considerado como un hombre que caminó en perfecta rectitud, que caminó en rectitud con Dios. Y como pueden ver, estos dos personajes vivían en mucha abundancia, en prosperidad. Claro, no fueron perfectos ninguno de los dos. Y ese exactamente es el enfoque que quiero hacerte en el día de hoy. Rectitud no es ser perfecto, porque la perfección solo la tiene Jesús. Pero rectitud sí abarca muchos aspectos que podemos comenzar a aplicar en nuestras vidas en el día de hoy. Y bueno, para eso, lo primero que yo quiero es contarte un poquito de mi testimonio, de cómo yo he venido a traerte este tema de la rectitud. No es porque yo soy muy recta, eso sí te digo desde el principio, así que no te sientas como que no es un tema para ti porque no estás a ese nivel. Por el contrario, si sientes que estás completamente detrás o fallando
o que hay cosas en tu vida que no están funcionando, si sientes que estás en un ambiente de desorden, si sientes que tu vida es un caos o si sientes que no sabes por qué, Dios no te ha dado tal vez esas cosas que tu corazón desde hace mucho tiempo desea, pide, esas cosas que te has puesto a pedir en tu cama, has llorado, te hacen sufrir y todavía no la tienes. No te voy a decir que es por rectitud, no, pero sí te voy a decir que la rectitud te ayuda a tener una relación mucho más cercana con Dios. En un momento de mi vida yo veía que yo trataba de hacer todas las cosas de una manera tan perfecta. Yo trataba de leer esta Biblia como me lo decían mis pastores. Trataba de no hacer chisme, de no hablar de otras amigas. Es muy difícil, mujeres. Trataba de hacer todas las cosas que se supone que una buena cristiana debería hacer. Y sí, muchas de esas cosas Dios siempre las valoró, no desperdició ninguno de mis sacrificios, pero yo estaba más en el lado de la justicia, de los fariseos, como decimos, que en el lado de la rectitud. Y es que la rectitud tiene que ver más con imitar lo que es la imagen de Dios. Es hacer las cosas bien, porque en tu corazón sabes que aunque no estés llamado, aunque no te corresponda, aunque no sea tu responsabilidad hacer las cosas bien, sabes que tienes que hacerla porque quieres servir a Dios, porque quieres caminar de una manera en la que Dios lo reconozca, de una manera en la que puedas transmitir la palabra de Dios, de que puedas ser luz del mundo, porque somos llamados a ser luz del mundo. Las personas que caminan en rectitud son personas que tienen un llamado en específico, han sido apartados y tienen una convicción y una responsabilidad más grande del servicio que ellos tienen que dar a la comunidad. Entonces, en esta etapa de mi vida, yo recién había cambiado mi vida, me había convertido, o mejor dicho, había entregado mi vida a Jesús. Y en ese proceso yo era un nuevo amor. Como decimos, es tu nuevo amor. Jesús es tu nuevo amor. ¿Y qué pasa cuando te enamoras? Pues todo te sale perfecto, todo es bonito, tienes esa ansiedad de ver a esa persona, de saber lo que esa persona hace, pues de investigar más de esa persona que estás enamorada. Y así mismo estaba yo enamorada de Jesús. Quería saber más de Él. Estaba hambrienta de su palabra. Y por eso, pues me refugié en la palabra de Dios, me refugié en estudios bíblicos, me refugié en estudios de mujeres, mucho en la iglesia. Y eso estaba perfecto. Ahí era exactamente donde Dios me quería. Pero también con esa etapa de yo buscar mucho de Dios, entraron muchas tribulaciones, porque al enemigo no le gustó el hecho de que yo me haya refugiado en Él. Y dentro de esas tribulaciones, entonces yo no conocía y no entendía lo que era la palabra rectitud. Pues esa palabra ni siquiera, era una palabra para mí tan diplomática, tan política, que ni siquiera nunca le puse atención, ni siquiera nunca tocó mi corazón. Y todo es por un propósito, yo considero que todo es por un propósito. Todo es para que yo en el día de hoy pueda ver hacia atrás y pueda ver cómo hacia atrás, aunque yo estaba con Dios, no estaba caminando con rectitud. Pasaron situaciones en mi vida donde yo vi que mi esposo estaba cayendo en pecado. Y no era que yo no estaba en pecado, tal vez lo estaba, pero yo veía y reconocía su pecado. En vez de yo decirle, estás en pecado, yo agarraba su pecado y lo ponía por debajo de la alfombra. Eso no es rectitud, mujeres. ¿Por qué hacías eso, Nicole? Bueno, la razón por la que yo hacía eso era porque yo trataba de evitar conflictos. Yo quería mantener esa imagen de familia hermosa, perfecta, que todo lo tiene resuelto y que todo lo tiene bajo control. Yo quería mantenerme como una persona o una mujer que puede manejar su familia por encima de lo que es estar bien con Dios, por encima de lo que es la rectitud de estar bien con Dios, por encima de la palabra de Dios. Yo prefería la imagen y eso no es rectitud. Y yo me daba cuenta cómo las cosas no pasaban en nuestra vida, cómo las situaciones
para que Dios nos ayudara a seguir adelante, no solo financieramente, sino crecer como familia, crecer como mujer, crecer como madre, crecer como esposa, no se estaban dando. Y yo me preguntaba, ¿por qué si yo estoy en mi iglesia? ¿Por qué si yo trato de evitar los pecados que están a mi alrededor? ¿Por qué si yo trato de hacer las cosas? ¿Por qué si yo espero en Dios? ¿Por qué si yo hago todo lo posible por complacer a Dios, no me salen las cosas? No, los planes, nosotros no estamos avanzando, hay muchos conflictos, hay cosas que nos tienen atrapadas. Era a un punto que tú te podías dar cuenta que algo estaba dentro de nuestras vidas, atrapándonos, manteniéndonos atados, nos mantenía atados. Y era muy evidente para mí, era muy evidente para mi esposo, era muy evidente para las personas de fuera. ¿Por qué? Porque yo hice esa elección de comenzar a poner las cosas debajo de la alfombra, sencillamente esconder, tapar. Y yo no estoy hablando de tapar las cosas cuando tal vez alguien en la casa haya cometido un error y pues tratamos de que no se convierta en un escándalo. No. Yo me refiero al hecho de que cuando hay pecado, hay que reconocer ese pecado y buscar una manera de que eso llegue a un arrepentimiento y trabajar para que eso no se repita. Pues yo con un simple te perdono o con un simple, ok, no importa, vamos a salir adelante, pues tapaba todo. Y esa no es la rectitud de Dios. ¿Por qué? Porque entonces no estamos buscando que Dios perdone nuestros pecados, por los cuales ya Él murió. Sencillamente estamos buscando una manera en el mundo de resolver nuestros problemas. Si no hay arrepentimiento, pues no puede haber perdón. Tiene que haber un arrepentimiento. Y si no hay perdón, entonces realmente, si no buscamos el perdón, realmente no estamos buscando la palabra de Dios. Porque Dios pagó un precio muy alto por el pecado. Entonces no podemos subestimar el pecado. No podemos subestimar el pecado en el sentido de que si no nos duele, si no vemos que está destrozando nuestra vida, pues realmente no es tan importante. Por eso sabemos que hay pecados que practicamos y hay pecados que sencillamente por nuestra naturaleza de pecadores vamos a estar cometiendo todos los días. Pero el pecado practicado es el pecado de que tenemos que tener mucho más cuidado. Por supuesto, los dos. Pero el pecado practicado es cuando realmente estamos bloqueando una relación con Dios y al final estamos bloqueando pues entrar en una vida eterna con Él. Porque si estamos practicando el pecado, entonces no estamos respetando ni realmente amamos a Dios. Estamos subestimando el sacrificio que Él hizo en la cruz, por supuesto, y ese sacrificio fue la sangre más preciosa, la única sangre que no ha sido contaminada, que la sangre perfecta de Dios, que fue molido y destrozado para salvar nuestros pecados. Entonces no estamos honrando ese momento. Entonces, luego de que yo seguía escondiendo esos pecados, que yo seguía poniéndolo debajo de la alfombra, yo nunca me di cuenta que era algo que realmente afectaba la relación mía con Dios, que afectaba salir adelante, que afectaba muchísimas cosas de lo que es crecer conjunto con Dios. Pero lo que yo me valía, de la manera en que yo me valía, que yo justificaba el hecho de que yo escondía todo debajo de la alfombra, era porque yo lo buscaba, me refugiaba en otros pasajes de la Biblia, como la mujer sabia edifica su casa y la necia la destruye con sus manos. Entonces, yo les quiero hacer un llamado para que tengan mucho cuidado de que no justifiquen una cosa por la otra. Tenemos que tratar de siempre trabajar en esa rectitud que nos lleva directamente a la relación con Dios. Más adelante vamos a seguir hablando de las cosas que determinan a una persona recta y mientras tanto ahora nos vamos a un canto de adoración. Y aquí regresamos en Florece Latina. Yo soy Nicole Ortiz y estamos hablando en el día de hoy de la rectitud, de cómo hacer las cosas correctamente aunque no tengamos que hacerla. ¿Qué significa rectitud en nuestras vidas? Aparte de verdad, a veces lo ponemos como justicia.
y cómo también la rectitud nos lleva a una vida en prosperidad. No solo prosperidad pues de dinero, porque siempre andamos buscando dónde está el dinero, sino una prosperidad, una vida en abundancia, en una vida en alegría, en salud y pues sobre todo una vida eterna con Dios. Y bueno, estamos regresando y quiero hablarles, quiero mencionar este versículo y luego vamos a hablar de las indicaciones de cuando una persona es recta, ¿ok? Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Esto es Salmos del 8 al 10. Y estaba hablando antes de irnos a la pausa, a este video, de cómo es mi testimonio de rectitud cuando yo andaba tratando de complacer a Dios, haciendo todas las cosas que se supone y que me decían que yo tenía que hacer para tener una vida plena en Dios. Pero sin embargo, cuando yo veía el pecado, y en este momento es muy fácil señalar el pecado de alguien más, entonces yo señalé al de mi esposo. Yo también pues andaba en ciertos pecados que lo ponía debajo de la alfombra y no trataba de buscar el perdón de Dios, de buscar cómo arreglar las cosas, de dejar de cometer esos pecados en contra de Dios, pero sí trataba de ser esa mujer con esa familia perfecta y súper cristiana, que siempre van a la iglesia y que se supone que se someten a todas las cosas de Dios, que andan en los caminos de Dios. Para mí en ese momento yo andaba buscando más lo que se veía afuera, lo que yo suponía que iba a transmitir como una cristiana, que buscar la rectitud de Dios. Y por eso Dios puso en pausa todas las cosas. Y yo me imagino también que muchísimas bendiciones que Él tenía, puso en pausa el crecimiento de nosotros como familia, el crecimiento de nosotros como individuos con Dios. Él me enseñó que había algo que había que trabajar. Y pues siguiendo más adelante, yo me di cuenta que todo estaba en pausa y de esa manera fue que comencé a buscar más y orar en el medio de la noche y buscar más respuesta, como que diluir, desarrollar, desmenuzar esa palabra de Dios. Y me di cuenta que Dios me enseñó que yo tenía que actuar como una cristiana genuina. Y yo pienso que Él se refería más que nada a la rectitud. Entonces yo voy a mencionar ahora mismo las características que puedes mirar o puedes comenzar a buscar en ti para darte cuenta que tienes rectitud. Una de ellas es que has sido apartado. La persona que es apartada es sagrada. Cuando un creyente madura, es apartado. ¿Y es apartado para qué? Para que pueda servir y alabar a Dios. Es apartado para que pueda ser usado por su Creador. Con ser apartado también podemos pensar y usar la palabra santificación. Cuando eres apartado, eres santificado. ¿Y qué significa santificado? También ser apartado para alabar a Dios, para hacer sus obras, ido en el Señor. Espíritu Santo, si lo quieres poner de esa manera. Entonces, una de las características que tienes que buscar en ti o en alguien más para buscar su rectitud, para buscar cómo estamos caminando en el Señor o cómo esa persona está caminando en el Señor, es que esa persona esté pues apartado, que tú veas que su vida refleje que está siendo apartado. También que es obediente al propósito de Dios. Escuchar, sí, obedecer, mucho más importante. Escuchar y obedecer van juntos, uno de la mano de otra. Y cuando caminamos y andamos en rectitud, tenemos que escuchar y obedecer. Eso significa esperar en Dios, elegir a Dios sobre el mundo, señores. Es tan difícil a veces la presión que tenemos de afuera, de hacer las cosas, de tomar las decisiones en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. Y muchas veces esas decisiones nos ponen en la línea de elegir Dios o elegir lo que en ese momento vemos que nos va a beneficiar más. Tomar decisiones basadas en su palabra y finalmente tener fe. Jesús dijo al final de todo, si me amas, mantén
dígase, obedece mis mandamientos. Por supuesto, no vivir en el pecado, y eso ya lo hablamos. Aprobación si vives en el pecado, nunca tendrás ese poder de Dios y ese favor. Dios odia el pecado, y ya sea público o privado, cuando a veces estamos pecando, pero pensamos que nadie se va a dar cuenta o que, bueno, porque yo lo hago para mí y con los míos, eso no afecta a nadie. Pues a Dios le afecta y Dios odia ese pecado. Ese pecado te está parando del favor de Dios, de tener una relación con Dios, de caminar con Dios, con todas las que tienes que caminar para tener una vida en rectitud. Finalmente, tener fe y confiar en Dios. Si quieres saber un poquito más de cómo Dios se refiere a esto de caminar en el pecado, entonces refiérete a Timoteo del 2 al 19 al 21. Y esto es todo lo que tengo para ustedes en el día de hoy con relación a rectitud. Analicen sus vidas, analicen cómo ustedes están caminando con Dios. No traten de sencillamente esconder el pecado como yo los hice. Espero que mi testimonio les hable de las cosas que están bloqueando hoy en día la relación que ustedes tienen con el Señor. Y recuerden que tener una rectitud en tu vida no es sencillamente obedecer las palabras, no es sencillamente seguir la ley, no es ir a la iglesia y servir todo el día, toda la noche, es tomar esas decisiones que son difíciles, que se supone que no tenemos esa responsabilidad, es tomar el trabajo de servir, de ayudar, de poner nuestro tiempo, poner lo que tenemos a nuestro servicio, los dones que Dios nos ha dado, de tomar esa responsabilidad con mucha seriedad, porque la rectitud no es solamente este nombre que se utiliza para describir a lo que es Dios, un Dios recto, justo, sino es una cualidad que, como todas las otras cualidades de Dios, tenemos que desarrollar. Síganme en nuestra página de Facebook, estamos también en Instagram y Twitter. También te puedes comunicar conmigo directamente por nicoleortizle.com y también puedes escribirme a nicoleortizle@gmail.com. Mientras tanto, manténganse en la palabra. Espero que esto haya sido para su desarrollo espiritual. Yo soy Nicole Ortiz y esto es Florece Latina. Hasta la próxima. Muchas gracias.